Hijo mío, hija mía, antes de que digas una sola palabra, quiero que sepas que yo ya estoy aquí, sentado junto a ti, en esta misma habitación donde tantas veces has llorado, sin que nadie te viera. Yo sé lo que llevas dentro. Sé de esa pregunta que repites cada noche antes de cerrar los ojos. ¿Y si esto no mejora? ¿Y si esta vez sí es el final? Sé de las veces que has sonreído delante de los tuyos diciendo, estoy bien, no se preocupen por mí, mientras por dentro sentías que el suelo se abría bajo tus pies. Sé del miedo que te aprieta el pecho cuando esperas unos resultados, del silencio pesado de la sala de espera, de esa madrugada en la que te despertaste a las 3 y ya no pudiste volver a dormir, porque tu mente insistía en repetirte lo peor. Y hoy vengo a decirte algo que quizás nadie se ha atrevido a decirte todavía. Esa enfermedad que hoy carga tu cuerpo no vino a terminar tu historia. Vino a revelar quién soy yo en medio de ella. Lo que tú llamas mi final, yo lo llamo el lugar donde por fin vas a conocerme como tu sanador. Porque hay cosas de mí que solo se aprenden en la cama de un hospital, en un diagnóstico que no esperabas, en un cuerpo que se cansa. Cosas que jamás habrías descubierto si todo hubiera seguido saliendo bien. Y hoy no vengo solo a decirte que tengas fe, porque esa palabra, repetida sin entenderla, no te sostiene a las 3 de la madrugada, cuando el dolor no te deja respirar. Mucha gente te va a decir confía, todo va a estar bien, y tú vas a asentir con la cabeza mientras por dentro te preguntas cómo se hace eso exactamente. Hoy no te voy a dar una frase bonita, hoy te voy a mostrar cómo se confía cuando el cuerpo grita lo contrario y por qué tu sanación empezó mucho antes de lo que crees. Escribe ahora mismo en los comentarios, aunque tu mano tiemble al hacerlo. Dios, esta enfermedad no es mi final, tú eres mi sanador. No lo escribas por costumbre. Escríbelo como quien clava una estaca en el suelo y dice, aquí me planto, aquí decido creer. Pase lo que pase. Si te quedas conmigo hasta el final, vas a entender por qué a veces te sano el alma antes que el cuerpo, y por qué eso no es una demora sino un regalo. Vas a descubrir cuál es la diferencia entre pedirme que te quite la enfermedad y pedirme que entre contigo en ella. Y sobre todo, vas a recibir una palabra concreta, con tu nombre escrito en ella, que va a soltar algo dentro de ti que llevas semanas cargando sin poder ponerlo en palabras, porque hay una batalla que se libra cada noche dentro de tu mente, entre el miedo que te dice prepárate para lo peor y mi voz que te dice todavía no has visto lo que yo puedo hacer. Y hoy vas a aprender a reconocer cuál de las dos voces es la mía. Si esta palabra ya te está tocando por dentro, suscríbete, porque en este lugar yo le hablo cada día a personas que enfrentan exactamente lo que tú enfrentas hoy. Y no quiero que te pierdas la palabra que mañana podría ser tu medicina. Y si en tu cuerpo o en el de alguien que amas hay algo que hoy te quita la paz, dale like, no por mí, sino para que esta palabra alcance a otra persona que en este mismo instante también está temblando en la oscuridad, esperando que alguien le diga que no está sola. Número 1. Quiero contarte la historia de una mujer que llevaba 12 años enferma. 12 años sangrando, débil, agotada. Había gastado todo lo que tenía en médicos y en lugar de mejorar, iba de mal en peor. 12 años en los que la ley de su tiempo la declaraba impura, la separaba de todos, le prohibía que nadie la tocara y que ella tocara a nadie. Imagina lo que es eso. No solo estar enferma, sino estar sola en la enfermedad, marcada, apartada, como si tu dolor te hubiera vuelto invisible. Y un día escuchó que yo pasaba por su ciudad. No pidió cita, no hizo fila, no levantó la voz. Solo se dijo a sí misma en Marcos 5:28, si tocare tan solamente su manto, seré sana. Se arrastró entre la multitud, se estiró con lo último de sus fuerzas y apenas rozó el borde de mi ropa. Y al instante, algo que 12 años de medicina no habían logrado, sucedió en un segundo. Quiero que veas algo. Yo sentí que de mí había salido poder. Me detuve y pregunté quién me había tocado, aunque una multitud entera me apretaba, porque hay quien me roza por casualidad
y hay quien me toca con fe, y yo distingo perfectamente la diferencia. A ella no la sanó el manto, la sanó su decisión de acercarse a pesar de todo. ¿Y cuántas veces tú, hija mía, has pensado que tu caso ya lleva demasiado tiempo, que ya probaste todo, que ya nadie puede hacer nada? 12 años le parecían el final a ella también. Pero para mí, 12 años no eran una sentencia. Eran el escenario perfecto para mostrar que ningún caso está cerrado mientras yo siga pasando por tu calle. Diversos estudios sobre la mente y el cuerpo sugieren que la esperanza activa en el organismo procesos de sanación reales que el desánimo apaga y la fe enciende. Y no me sorprende, porque mucho antes de que existiera un solo laboratorio, mi palabra ya decía que un corazón alegre es una buena medicina. Escribe en los comentarios con la misma valentía de aquella mujer. Aunque solo alcance a rozar tu manto, sé que basta. Pero espera, porque lo que viene ahora te va a mostrar que ni siquiera la muerte tiene la última palabra sobre tu cuerpo. Número 2. Hubo un rey llamado Ezequías, un hombre bueno que me buscaba de verdad, y un día le llegó el peor mensaje que puede llegarle a alguien. El profeta Isaías entró a su cuarto y le dijo de mi parte que ordenara su casa, porque iba a morir y no viviría. Piénsalo, no fue un rumor, no fue un mal presentimiento, fue una sentencia dicha en voz alta, con nombre y con fecha. ¿Sabes lo que hizo Ezequías? No se resignó, volvió su rostro hacia la pared y lloró. No hizo una oración elegante, no buscó las palabras correctas, solo lloró delante de mí y me recordó que había caminado en verdad conmigo. Y aquí está lo que quiero que nunca olvides. Antes de que Isaías saliera siquiera del palacio, yo lo mandé de regreso con otra palabra. En Isaías 38:5 dije: he oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí que añado a tus días 15 años. 15 años. Quiero que sientas el peso de eso. La misma boca que había anunciado el final, ahora anunciaba tiempo nuevo. Porque un diagnóstico, hijo mío, es la opinión de la ciencia sobre tu cuerpo. Y la ciencia es un regalo que yo mismo puse en manos de los médicos. Pero un diagnóstico no es mi última palabra sobre tu vida. ¿Cuántas veces has recibido un papel, un número, una frase de bata blanca, y esa frase se convirtió en la única voz que escuchas de día y de noche? Hoy te digo, no dejes que el informe hable más fuerte que yo. Hay lágrimas que yo cuento una por una y hay oraciones que llegan a mi trono antes de que termines de decirlas. La medicina moderna reconoce hoy cuánto influye el estado del espíritu en la recuperación del cuerpo. Pero mucho antes de que alguien lo estudiara, yo ya escuchaba las lágrimas de un rey vueltas hacia la pared. Y hoy yo te digo, a ti que sientes que tu tiempo se acaba, todavía tengo páginas escritas para tu vida que tú aún no has leído. Escribe en los comentarios: Señor, tú tienes la última palabra sobre mi cuerpo, no el diagnóstico. Y si crees que tu enfermedad es demasiado grande, demasiado avanzada, demasiado imposible, quédate, porque el siguiente hombre estaba tan enfermo que todos lo daban por perdido. Número 3. Naamán era un general poderoso, respetado, temido en batalla. Lo tenía todo, menos salud, era leproso. Y la lepra en aquel tiempo no era solo una enfermedad, era una condena lenta que iba apagando el cuerpo pedazo a pedazo. Toda su fuerza, todos sus títulos, todo su oro, no podían comprarle un solo día de piel sana. Y fue una niña esclava, una sirvienta sin nombre, quien le habló de un profeta que podía sanarlo. Naamán viajó hasta la casa del profeta Eliseo, esperando un gran espectáculo, un gesto grandioso digno de su rango. Pero el profeta ni siquiera salió a recibirlo. Solo le mandó un recado: ve, lávate 7 veces en el río Jordán, y tu carne quedará limpia. Y Naamán se enfureció. Le pareció poco, humillante, ridículo, un río sucio 7 veces. ¿Eso era todo? Aquí hay una lección que quiero clavar en tu corazón. A veces tu sanación no llega por el camino espectacular que tú imaginaste,
sino por la obediencia sencilla que tú despreciaste. Naamán quería fuego del cielo, yo le pedí un río y humildad. Sus siervos lo convencieron de intentarlo. Y en 2 Reyes 5:14 dice que descendió, y se zambulló 7 veces, y su carne se volvió como la carne de un niño. 7 veces. A la primera no pasó nada visible, ni a la segunda, ni a la sexta. ¿Cuántas veces tú has orado 1 vez, 2, y como no viste el cambio inmediato, pensaste que yo no te escuchaba? La sanación de Naamán estaba en la 7ª zambullida, y él nunca la habría visto si se hubiera rendido en la 6ª. Los que estudian los hábitos del ser humano dicen que casi todos abandonan justo antes del resultado, en el último tramo del esfuerzo. Pero mi palabra ya lo sabía cuando enseñaba a orar sin desmayar, a pedir, buscar y llamar hasta que la puerta se abre. Escribe en los comentarios, no me rindo en la 6ª, confío hasta la 7ª. Pero espera, porque hasta ahora te he hablado de cuerpos enfermos. Lo que viene te va a hablar del alma que se enferma antes que el cuerpo. Número 4. Job lo perdió casi todo, y por si fuera poco, su propio cuerpo se llenó de llagas de la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Se sentaba en cenizas, rascándose con un pedazo de teja, y hasta su esposa le dijo que me maldijera y se dejara morir. Sus amigos vinieron y en lugar de consolarlo, le explicaron que seguramente algo malo había hecho para merecer aquello. Job no tenía respuestas, no sabía por qué, y ahí, en medio de un dolor que no entendía, dijo una de las frases más valientes de toda mi palabra, en Job 13:4. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Detente en esa frase. Aunque él me matare, en él esperaré. No es la fe del que ya vio el milagro. Es la fe del que todavía sangra y aún así decide confiar. Esa es la fe que yo honro, hijo mío. No la que confía porque ya recibió, sino la que confía sin haber recibido todavía. Y quiero decirte algo que pocos entienden. Job nunca recibió una explicación. Yo nunca le dije por qué. Le di algo mejor que una explicación. Me di a mí mismo, me revelé a él, y al final le devolví el doble de todo lo que había perdido, porque a veces tú me pides que te explique la enfermedad. Y lo que yo quiero darte no es un porqué, sino mi presencia dentro del porqué. La mente humana busca desesperadamente una razón para el dolor, y los que estudian el sufrimiento dicen que se soporta mucho mejor cualquier carga cuando no se carga en soledad. Pero mi palabra ya lo prometía cuando decía que estoy cerca de los quebrantados de corazón. Y hoy yo te digo, a ti que no entiendes lo que te está pasando, no necesitas entenderlo todo para confiar en aquel que sí lo entiende todo. Escribe en los comentarios, aún sin entender, en ti espero. Y si sientes que llevas demasiado tiempo enfermo, que ya perdiste la cuenta de los años, quédate, porque el siguiente hombre llevaba 38. Y, número 5. Junto al estanque de Betesda había un hombre que llevaba 38 años enfermo, 38 años tirado en el suelo, esperando un milagro que siempre llegaba para otro. Se decía que un ángel agitaba las aguas y el primero en entrar sanaba, pero él nunca era el primero, porque no tenía a nadie que lo metiera, y mientras se arrastraba, otro más rápido ya había bajado. 38 años viendo sanar a los demás y quedándose atrás. Yo me acerqué a él y le hice una pregunta que parece cruel, pero no lo es. ¿Quieres ser sano? Él empezó a darme excusas, a explicarme por qué nunca había podido, quién le fallaba, por qué siempre llegaba tarde. Estaba tan acostumbrado a su enfermedad que ya había hecho las paces con ella. Escucha esto con atención, porque aquí hay algo que necesitas oír. Le pregunté si quería ser sano porque hay personas que llevan tanto tiempo enfermas que su enfermedad se volvió su identidad, su excusa, el lugar donde ya saben moverse. Yo no le pregunté por curiosidad. Le pregunté para despertar en él un deseo que 38 años de fracaso habían apagado. Y en Juan 5:8 le dije, levántate, toma tu lecho y anda. No lo metí al agua, no esperé al ángel.
Mi palabra fue el estanque. ¿Cuántas veces tú también has puesto tu esperanza en una fecha, en un tratamiento, en un cuando pase, esto seré feliz? Y hoy yo llego directamente a ti, sin intermediarios, y te pregunto lo mismo: ¿quieres ser sano de verdad? Porque la sanación también exige que sueltes la comodidad de la queja. Quienes estudian la mente saben que a veces el ser humano se aferra a lo conocido aunque le haga daño, por puro miedo a lo nuevo. Pero mi palabra ya llamaba a levantarse y andar mucho antes de que alguien le pusiera nombre a ese miedo. Escribe en los comentarios: sí quiero ser sano, hoy me levanto. Pero espera, porque hasta ahora te he hablado de fe que se pide. Lo que viene te va a hablar de fe que grita, aunque todos la manden a callar. Número 6. A la salida de Jericó había un mendigo ciego llamado Bartimeo, sentado al borde del camino. Ciego, pobre, ignorado, parte del paisaje que nadie mira. Cuando escuchó que yo pasaba, hizo lo único que podía hacer: gritar. Gritó mi nombre con todas sus fuerzas, y la multitud, esa misma multitud que decía seguirme, lo mandó callar. Le dijeron que se estuviera quieto, que no molestara, que no era momento. ¿Cuántas veces a ti también te han dicho que bajes la voz, que no exageres, que tu dolor incomoda? Pero Bartimeo no se calló. En Marcos 10:48 dice que él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y yo me detuve. Mandé que lo llamaran. Aquí hay algo hermoso. Cuando le dijeron que yo lo llamaba, él arrojó su capa. Para un mendigo ciego, la capa era todo: su abrigo, su cama, el lugar donde recogía las monedas. Y la soltó de un tirón, porque supo que a donde iba no iba a necesitarla. Y le pregunté: ¿qué quieres que te haga? Fíjate que se lo pregunté aunque era obvio, porque yo quiero que tú pongas tu petición en palabras, que la saques del pecho, que la digas. Él dijo: Maestro, que recobre la vista. Y recobró la vista al instante, y me siguió por el camino. Su clamor fue más fuerte que las voces que lo callaban. La ciencia hoy reconoce que expresar el dolor en voz alta, en lugar de tragárselo, alivia el cuerpo y ordena la mente. Pero mi palabra ya invitaba a clamar mucho antes, prometiendo que quien me invoca no queda avergonzado. Y hoy yo te digo, a ti que ya te cansaste de que te manden callar, grita si tienes que gritar. Yo no me molesto por tu clamor, me detengo por él. Escribe en los comentarios: no me callo, clamo a ti con todas mis fuerzas. Y si crees que tu situación ya llegó demasiado lejos, que ya no hay vuelta atrás, quédate, porque lo que viene te va a mostrar que ni la tumba es un lugar cerrado para mí. Número 7. Lázaro se enfermó. Sus hermanas, Marta y María, me mandaron aviso, seguras de que yo vendría corriendo, pero yo me demoré 2 días más donde estaba. Y Lázaro murió. Cuando llegué, llevaba 4 días en el sepulcro. Marta salió a mi encuentro con una frase que quizás tú también me has dicho: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Es el reclamo de quien creía que llegué tarde. Y quiero que entiendas por qué me demoré, porque esto lo cambia todo. No me demoré por descuido. Me demoré porque un enfermo sanado habría sido un milagro. Un muerto de 4 días levantado sería una señal que nadie podría explicar. A veces mi aparente tardanza no es abandono, es que estoy preparando algo más grande de lo que tú alcanzabas a pedir. Frente a la tumba, con una piedra sellándola, mandé que la quitaran. Marta protestó: ya huele mal, ya son 4 días. Y en Juan 11:40 le respondí: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Grité: Lázaro, ven fuera. Y el que estaba muerto salió, atado de pies y manos con vendas. Piénsalo bien, hija mía. Yo llamé por su nombre a un hombre que ya no tenía cómo escucharme, y aún así me escuchó. Porque mi voz alcanza lugares donde ya nadie cree que haya vida. ¿Cuántas veces has sentido que en ti algo ya murió? Una parte de tu salud, una esperanza, un sueño que enterraste. Hoy me paro frente a esa tumba y llamo tu nombre.
Quienes estudian la esperanza dicen que el ser humano puede sobrevivir a casi todo si conserva una razón para mañana. Pero mi palabra ya lo sabía cuando se llamaba a sí misma resurrección y vida. Escribe en los comentarios: aunque algo en mí parezca muerto, tú me llamas por mi nombre. Y presta muchísima atención, porque la penúltima enseñanza que viene contiene una clave que puede desbloquear tu sanación de una forma que no esperas. No te pierdas ni un segundo de lo que voy a decirte ahora. Número 8. Un día, 10 leprosos me salieron al encuentro. 10 hombres marcados, expulsados, obligados a vivir lejos de todos, gritando su desgracia para que nadie se acercara. Todos me pidieron lo mismo: misericordia. Y yo les dije que fueran a mostrarse a los sacerdotes. Fíjate, los mandé antes de que estuvieran sanos. Tuvieron que empezar a caminar todavía enfermos. Y mientras iban, en el camino quedaron limpios. La sanación llegó en el paso de obediencia, no antes. Los 10 sanaron, pero solo uno, al ver que estaba sano, volvió. Regresó glorificando a Dios en voz alta. Se postró a mis pies y me dio gracias, y era samaritano, un extranjero justo del que menos se esperaba gratitud. Y aquí está la clave que te prometí, escúchala bien. En Lucas 17 y 19 le dije a ese uno que volvió: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Los 10 quedaron limpios de la piel, pero a este uno le dije algo más profundo: tu fe te ha salvado. Hay una sanación del cuerpo y hay una sanación más honda, la del hombre completo, y esa segunda le llegó solo al que volvió a agradecer. 9 recibieron el milagro y siguieron su camino. 1 recibió el milagro y me recibió a mí. ¿Entiendes la diferencia? La gratitud no es un buen modales, es la puerta por donde entra la sanación más profunda. Y esto la ciencia lo confirma hoy con claridad. Diversos estudios sugieren que la gratitud sostenida reduce el cortisol, la hormona del estrés, mejora el descanso y hasta fortalece las defensas del cuerpo. La gratitud sana, pero mucho antes de que un solo estudio lo midiera, mi palabra ya mandaba dar gracias en todo. No porque todo esté bien, sino porque yo estoy en todo. Empieza hoy, aún antes de ver el cambio completo, a agradecerme por la sanación que ya comenzó en lo invisible. Escribe en los comentarios: gracias, Señor, porque mi sanación ya empezó, aunque aún no la vea entera. Pero quédate, porque falta la última. Y en ella quiero hablarte ya no de un enfermo, sino de un padre que se negó a soltar la esperanza de su hija. Número 9. Jairo era un hombre principal, un jefe de la sinagoga, alguien de respeto. Y vino y cayó a mis pies, porque el dolor iguala a todos. Su hija de 12 años se estaba muriendo. Me rogó que fuera a poner mis manos sobre ella, y yo fui. Pero en el camino me detuvo aquella mujer que sangraba, la del manto, ¿recuerdas? Y mientras yo la atendía, llegaron de la casa de Jairo con la peor noticia: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Imagina a ese padre. Estaba tan cerca y sintió que la demora se lo había costado todo. Y yo, que escuché aquello, me volví a él y le dije en Marcos 5 y 36 las palabras que hoy también te digo a ti: no temas, cree solamente. No temas, cree solamente. En el instante exacto en que el mundo le dijo: ya no hay nada que hacer, yo le dije: cree. Llegamos a la casa, todos lloraban y hacían alboroto, y yo dije que la niña no estaba muerta, sino dormida, y se rieron de mí. Se burlaron, porque lo que para el mundo era el final, para mí era apenas un sueño del que yo la iba a despertar. Eché fuera a los que se burlaban, tomé a la niña de la mano y le dije que se levantara, y se levantó, y anduvo. ¿Cuántas veces, hija mía, has escuchado el "ya no hay nada que hacer" de labios humanos, y has dejado que esa frase entierre tu fe? Hoy te pido lo mismo que a Jairo, en medio de la peor noticia: no temas, cree solamente. Los que estudian la mente y el cuerpo saben que el miedo sostenido enferma, tensa, agota, y que la fe y la calma reparan.
Pero mi palabra ya lo ordenaba mucho antes, cuando repetía una y otra vez, más de 300 veces, esas dos palabras: no temas. Y hoy yo te digo, sobre eso que el mundo ya dio por perdido, solo está dormido, y yo sé exactamente cuándo despertarlo. Escribe en los comentarios: no temo, solo creo. Y antes de que cerremos, quiero dejarte algo más, porque tu palabra no se acaba con 9 historias. Está llena de gente común que un día se cruzó conmigo y salió distinta. Piensa en el leproso que se atrevió a decirme: si quieres, puedes limpiarme, dejando la decisión en mis manos. Y yo, en vez de apartarme de él como hacían todos, extendí la mano y lo toqué, porque yo no me alejo de lo que otros llaman contagioso, me acerco a lo que otros abandonan. Piensa en el paralítico que sus 4 amigos bajaron por el techo, rompiendo tejas porque no cabían por la puerta. A veces tu sanación depende de que te dejes cargar por quien te ama cuando tú ya no puedes caminar solo. Piensa en el ciego de nacimiento, al que untaron lodo en los ojos y cuyos vecinos discutían de quién era la culpa de su ceguera. Y yo dije que no había ninguna culpa que buscar, sino que en él se manifestara mi obra. No todo lo que te pasa es un castigo, hijo mío. A veces es el lienzo donde voy a pintar, algo que otros necesitan ver. Piensa en la suegra de Pedro, ardiendo en fiebre, a quien tomé de la mano y levanté, y se puso a servir, porque la sanación siempre viene con un propósito, siempre te devuelve a la vida para algo. Piensa en el hijo de la viuda de Naín, que iba camino a ser enterrado, y yo detuve el cortejo fúnebre en plena calle porque me compadecí de la madre. Hay veces en que ni siquiera me pides nada y me muevo solo porque tu dolor me conmueve. Piensa en el endemoniado que vivía entre las tumbas, herido, sin nombre, y que después quedó sentado, vestido y en su juicio cabal. Por más rota que esté hoy tu mente, yo sé devolverte la cordura y la paz. Piensa en el siervo de aquel centurión, enfermo y a punto de morir, y en un jefe militar que confió tanto en mi palabra que me dijo que no hacía falta que yo entrara a su casa, que bastaba con que yo lo ordenara desde la distancia. Y así fue, el siervo sanó en esa misma hora. Porque mi palabra no necesita estar en la misma habitación que tu enfermedad para alcanzarla. Piensa en el joven epiléptico que su padre me trajo desesperado, diciéndome entre lágrimas aquella frase tan honesta: creo, ayuda mi incredulidad. No me trajo una fe perfecta, me trajo la fe temblorosa que tenía, y con eso bastó. No necesitas creer sin dudas para acercarte a mí. Solo necesitas traerme la poca fe que tengas, y yo la sostengo. Y piensa en la mano seca de aquel hombre en la sinagoga, a quien le pedí que la extendiera justo aquello que no podía mover, y en el acto de intentar lo imposible por obediencia, la mano le fue restaurada. A veces te pido que muevas precisamente lo que crees que ya no funciona, porque en el intento de obedecer se esconde el milagro. Todos ellos tienen algo en común contigo. Un día pensaron que su historia terminaba, y resultó que apenas empezaba el capítulo donde yo entraba en escena. Ninguno de ellos era especial, ninguno tenía una fe extraordinaria. Solo estuvieron dispuestos a acercarse a mí con lo poco que les quedaba. Y eso mismo es lo que hoy te pido a ti. No una fe gigante, sino la valentía de acercarte tal como estás. Y quiero decirte una última cosa antes de despedirme, algo que resume todo lo que hoy escuchaste. En todas estas historias hay un patrón que quizás no notaste. Yo casi nunca sané a la distancia. Desde lejos, con un gesto frío, toqué a la que sangraba, tomé de la mano a la niña, extendí la mano hacia el leproso que nadie tocaba, llamé por su nombre al que estaba en la tumba, porque mi manera de sanar no es solo arreglar un cuerpo, es acercarme, es entrar en tu dolor, es que dejes de estar solo en él. Aunque hoy no veas todavía la sanación completa de tu cuerpo, quiero que salgas de aquí sabiendo esto. Ya no estás solo en esto. Yo entré. Estoy dentro de tu historia, en la sala de espera, en la madrugada difícil, en el resultado que temes. Y eso, aunque tus ojos no lo vean, ya lo cambia todo. Llegaste hasta el final.
Y eso no es poca cosa. La mayoría se queda a la mitad, se distrae, se va, pero tú te quedaste. Y quiero que sepas que quedarse hasta el final también es una forma de fe. Es decirme, voy a escuchar todo lo que tengas que decirme antes de rendirme. Y esa decisión, la de no soltar, es exactamente la clase de fe que yo sano. Antes de irte, escribe esta declaración final en los comentarios, como un pacto entre tú y yo. Dios, hoy decido creer que esta enfermedad no es mi final. Tú eres mi sanador, y en tus manos pongo mi cuerpo, mi mente y mi mañana. Y comparte esta palabra, no lo hagas por mí, hazlo por esa persona que hoy está a tu lado cargando en silencio lo mismo que tú, fingiendo estar bien, sin atreverse a decir que tiene miedo. Tal vez tu manera de compartir esto sea la única voz de esperanza que esa persona escuche hoy. Y suscríbete, para que cada día yo pueda seguir hablándote aquí, en medio de lo que estás viviendo, con la palabra exacta que tu corazón necesita. Y ahora recibe esta oración, no como el cierre de un video, sino como mis manos puestas sobre ti. Padre, sobre esta persona que me escucha, sobre su cuerpo cansado y su corazón temeroso, derramo hoy paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Toca aquello que ningún médico ha logrado tocar, y donde no haya sanación inmediata, pon tu presencia inmediata, que nunca falta. Quita el miedo que le roba el sueño, silencia la voz que le anuncia lo peor, y déjale en el pecho la certeza de que su historia todavía no está escrita del todo, porque el que sostiene la pluma soy yo. Que hoy vuelva a respirar hondo, que hoy vuelva a esperar, sabiendo que lo mejor aún está por venir. En el nombre de Jesús. Amén.